estamos con Facundo Martínez, el Facu, capitán de Católica, más de 500 partidos, un símbolo. Facu, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Calu. Vi tus notas, vi tu trabajo y bueno, la verdad que me incentivó para compartir unos mates, para charlar y bueno, para compartir con toda tu gente, ¿no? Bueno, Facu, muchas gracias. Estábamos hablando un poco antes. Sí. ¿Cómo ves la expansión y la penetración de la cultura del mate en el Ecuador? Yo cada vez veo mucha más gente tomando mate. Sí, la verdad que me sorprendió. A ver, y también en Argentina. Primero en Argentina, generalmente el tema de la exposición de los jugadores, los cortes de pelo, cómo se visten, y el tema del mate, el tema de verlo a Messi tomando mate, yo creo que es un puntapié para que se expanda a otros países y bueno, acá lo mismo. Generalmente en los vestuarios, en nuestros compañeros, muchas veces le convidamos al principio, es como que les cuesta, Sí. porque no es algo que digas qué rico que es, pero bueno, es parte de la cultura de la gente del sur que lo utiliza como para compartir, para charlar, para estudiar, y bueno, en esto de compartir, está bueno que se compartan los vestuarios, está bueno que se pueda conocer a la persona y me imagino que desde el lado del fútbol es que hoy se ve en Ecuador mucha más gente con el tema del mate. Sí, totalmente. Es increíble. Sí, yo la primera vez que tomé mate fue a los 16 años porque tenía un entrenador uruguayo. Y el tipo con el mate bajo el brazo todo el día. En Uruguay yo creo que se ve más potenciado, o sea, ve gente andando en bici tomando mate, en el bus tomando mate, es impresionante, es un tema cultural. Es un tema cultural y muy ritualístico, ¿no? No es de tomarlo solo, sino de sentarte a conversar, como que te incentiva justamente a la conversación, a compartir. Es que es la idea, lo mismo el tema de juntarse para tomar una cerveza o el de tener por ejemplo en Argentina eh, es muy común el ritual de tener un día para juntarse con tus amigos, si haces un partido de fútbol, el quedarte a hacer eh, El tercer el tiempo. tercer tiempo, es parte de la vida y de algo que nosotros tenemos muy en el ADN, que es el de compartir y el de darle mucha importancia a las amistades. Así es. Facu, eres porteño. Porteño de Buenos Aires, pero el otro día conversaba con mi esposa que prácticamente ya son mitad de la vida fuera del país, fuera de lo que es Buenos Aires, y que cada vez que nos toca ir para Argentina, eh, utilizo más el Waze allá que acá. Te Es pierdes. impresionante cómo el tema de la cotidianeidad te va borrando algunas calles, borrando algunas cosas que uno hacía. Y las ciudades van cambiando también, ¿no? Van cambiando los ritmos de vida, uno ya acostumbrado a lo que es Quito tantos años, vas allá y la gente está como loca, eufórica y bueno, uno es como, no es que se va desarraigando, pero sí que llega un momento que te avasalla, ¿no? Hace un año estuve en Buenos Aires, un mes, y sabes que noto muchas similitudes a lo que hoy está pasando, lo que estamos viviendo hoy como sociedades, como una, una polarización de la política, ¿no? Como la izquierda y la derecha muy fragmentado. Marcadísimo, marcadísimo. Bueno, yo tengo a mi hermano más grande, eh, muy, muy de izquierda, por así decirlo. Mi hermano más chico de derecha, mucha polémica en la casa, mucha discusión, obviamente con sus fundamentos, sin llegar a, a grandes peleas, pero sí que lo veo en familias, lo veo en
en la sociedad misma, en los bares, muy, muy marcada esa división. Y bueno, y creo que acá también lo que comentábamos antes en Ecuador también lo veo, el momento del país, el tema del regionalismo también se nota muchísimo y bueno, la verdad que no está bueno, pero creo que lo vi en la sociedad en general y lo vi en la mayoría de los países. Hablábamos justo antes que el tema del cassette, ¿no? De contestar las mismas cosas o de no meterse mucho en ciertas cosas. Y muchas veces el futbolista, no por sí mismo, sino porque quizás no encuentra el espacio, no se pronuncia sobre cosas que están pasando en la sociedad o cosas que le gustaría, ¿no? Pero a ti te gusta como involucrarte, tener una posición. Sí, 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 sí. A ver, me encanta y hay veces que eh, generalmente muchos le sacan el pie a ciertos temas y es entendible porque no quieren, o porque cómo se volvió el periodismo, que Ujú. últimamente te sacan de contexto, últimamente eh, El clip. le buscan que pises el palito, entonces sí que entiendo esa posición, pero bueno, yo dentro de lo poco que sé trato de tener eh, una identificación o estar orientado y nada, no busco la polémica, simplemente que contesto de lo que uno siente, ¿no? Y dentro de eso mismo también hablábamos un poco de la comunicación y la imagen que tiene el deportista, el entrenador. ¿Cómo construyes tu imagen? Digamos, eres una persona que ha tenido un comportamiento intachable, eres un ecuatoriano más, llevas 16 años en una institución siendo el capitán, aunque te constituye una imagen, ¿no? Sí, sí, a ver, soy una persona que no soy de dar muchas notas, no es que de bajo perfil, pero me gustan este tipo de notas, hablar mucho más relajado. Eh, Intenté siempre manejarme con los valores que me enseñaron en mi casa, de respeto, de tratar a todos por igual. Y bueno, también obviamente que la repercusión que tiene el haber estado en Católica no es la misma que estar en Liga, que estar en Barcelona, en un país donde tal vez no haya una gran pasión por el fútbol. Nada, como que se me hizo más fácil en el sentido de que eh, hoy vas a un mall, hoy vas a un lugar y Puedes estar no, tranquilo. no, ni saben, ni saben quién sos y es una realidad. Uno está 16 años en un país y bueno, pasa este tipo de situaciones, pero bueno, siempre traté de manejarme desde el respeto, en la parte futbolística, de entrenarme todos los días a tope, con la misma intensidad, la misma pasión y esa misma pasión es la que hoy con 40 años me sigue manteniendo activo, ¿no? Te regreso un poco y te quiero preguntar, ¿cómo es haber crecido en los noventas en Argentina y jugando en River, ¿no? Como siendo una promesa, digamos, seguramente te habrá puesto en una posición social de mucha expectativa. Sí, sí, totalmente y buenísimo lo que me comentás, lo que me preguntás. Eh, Primero que en la década del 90 o sea, eh, otras circunstancias, cero, no existían las redes sociales, era muchísimo más, eh, no amateur, pero sino que eh, generalmente los pasos de mis compañeros y de los chicos de del resto de los clubes eran Club de Babi, 5 años en el Babi Fútbol, de ahí generalmente había clubes que estaban vinculados a los clubes de AFA Ujú. o, como me pasó en mi caso, identificados con un barrio. Nos juntábamos los chicos del barrio, jugábamos en el club y de ahí de mis compañeros uno fue para Boys, el otro fue para Ferro, a mí me tocó ir a River y era muchísimo más sano, muchísimo más lindo, un sentido de pertenencia con el club y bueno, y después también en River pasé prácticamente
de los 10 a los 21 años, toda mi adolescencia, estudiaba ahí, pasaba más tiempo en el club que en mi casa. Mis grandes amistades nacieron ahí y sí, se genera una expectativa muy, muy grande. A ver, como te hablaba anteriormente, hoy con otras diferencias. Hoy un chico de 15, 16 años ya tiene empresario. Dos, Sí, dos o tres empresarios. Ya tiene un video y ya tiene una posibilidad y ya tiene un precontrato. En esa época era un poco más sano, por así decirlo, y la ilusión más grande que teníamos era jugar en la primera de River. ¿Cuál es tu Eh, barrio, Facu? Villa Devoto, Uy, el de siempre, el mismo club de barrio, y donde ahora cada vez que regreso a Argentina intento pasar ahí, tengo a mis viejos ahí, tengo a mis hermanos ahí, y bueno, y nada, se me vienen muchos recuerdos, pero como te digo, hoy diferente, hoy después de todo lo vivido acá en Quito, tengo muchas cosas que me llevan allá y llega un momento donde digo, quiero volver a la vida de Quito, a la rutina del futbolista. Sí, como que está el corazón dividido. sí. Pero me imagino que esa mixtura, ese híbrido de cultura es algo No, que... hermoso, hermoso, hermoso y está buenísimo, está buenísimo. Pasa mucho tiempo en Quito y digo, uy, qué ganas de algo simple, no sé, ir a la plaza de Villa Devoto y comerme, no sé, un pancho como comía cuando era chico, eh, y estando allá digo, uy, qué ganas de comerme un ceviche de allá o de comerme no sé, o de estar en mi casa y estar tranquilo en mi casa, es una mistura linda, y es parte de, de la carrera que tuve. A ver, a diferencia de otros compañeros o de que se hayan quedado tanto tiempo en un mismo lugar, es muy raro que te pase. Y bueno, a mí me pasó y disfruto de esa situación ambigua, ¿no? Y con tu familia, ¿qué sienten ellas de poder tener justamente esta mixtura? Tu hija no sé cuántos años tiene, pero Ten- supongo que habrá pasado más tiempo aquí que allá. sí, tengo dos hijas, una va a cumplir 13, la otra 10. Vale, mi mujer. Eh, Nada, que también la disfrutan. O sea, llevan mucho tiempo acá, disfrutan de su colegio, de sus amistades de toda la vida. Ahora llega un momento que me dicen, me gustaría ir a Argentina, ellas saben que vacaciones, ellas saben que visitan a Los sus abuelos. abuelos, a sus tíos. eh, le gusta tal vez la personalidad que tiene el argentino de ser tal vez un poco más sociable, un poco más dado, pero también llega un momento donde dicen, bueno, quiero volver a Quito, Ujú. quiero volver a mi rutina, quiero volver a mi colegio, quiero volver a ver a mis amigas, así que lo disfrutan, entienden lo que hago yo, lo que pasa con mi trabajo, pero bueno, también están también entendiendo que ya estoy en una etapa final, ¿viste? Y me preguntan, eh, ¿cuántos más vas a jugar? ¿Qué vas a hacer? Están sí, 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 están, no, no, están en esa etapa que me acompañaron siempre. O sea, Es ayer lo, salí con mi hija más chica y salieron las dos de bebé a la cancha. Entonces pasó mucho tiempo y bueno, ellas también comparten todos esos momentos y esa ambigüedad. Facu, es que siempre se habla de la cultura que exportan los argentinos, bueno, el mate, la actitud ganadora, campeones del mundo, pero y siempre nosotros como que nos tiramos para abajo. Tú que convives con las dos culturas, ¿qué puede exportar el ecuatoriano como su cultura hacia el mundo?
A ver, tiene una gran capacidad y lo que estoy viendo es que, y que lo veo en mis compañeros y lo veo cada vez que compiten internacionalmente, que primero que está cambiando. Eh, Tal vez a diferencia de años anteriores, no digo que se sienta menos el ecuatoriano, pero eh, sí que se veía muy lejano a Brasil, a todos esos países. Y hoy siento que tienen una fortaleza muy grande en ser muy fríos en momentos muy tensos, en instancias que ya hicieron ese Ese clic clic. de creerse menos y ya están en una etapa donde van de tú a tú con cualquiera. La diferencia más grande que todavía noto y que lo comparto mucho con mis compañeros, mismo con el cuerpo técnico, es de esa competitividad y de esa pasión por lo que hacen, que nosotros lo tenemos muy incorporado en cuanto a cualquier trabajo que nos toque hacer, ya sea un picado, un reducido, un fútbol tenis, lo que sea, yo a vos te quiero ganar No me da igual. no me da lo mismo, no me da lo mismo. ¿Voy a intentar divertirme? Sí, pero primero te quiero ganar. Y por ahí del otro lado es al revés. Me divierto, me relajo. Como te digo, esto te digo también que me sorprende la capacidad que tienen los chicos, mis compañeros, para estar relajados ante un partido, escuchando música, tirando un par de pasos, bailando salsa. Y yo estoy a ver quién tengo que marcar y voy y hago un ejercicio. Y eso no es que se lo envidio, pero sí se los valoro. Como al principio digo, hace unos años atrás decía, a este no Meterle le un importa poco más. nada, a este no le importa nada, está jugando al Candy Crush o está... y hoy digo, no, por ahí es su forma o es su manera de estar relajado para que en el momento, 10 15 minutos, entrar en calor, de ajustar, sea el momento, ¿no? Vivir el partido mucho tiempo antes y que después por ahí entras mucho más nervioso. Y eso es algo eh, que se lo he ido valorando y que después a la hora de competir son unas bestias y está buenísimo que no se sientan menos que nadie porque eh, te das cuenta que hay un potencial enorme, enorme. Yo pienso que es a la ecuatoriana, ¿no? Si empezamos a entender que lo que nos constituye es algo único y que con eso podemos competir ante el que sea, eh, no hay, no hay límites, ¿no? Hoy, bueno, tú hablabas que vivías en River básicamente, Sí, comías ahí, sí, estudiabas ahí, y eso pasa hace más de 40 años. sí. Y hoy nos parece que Independiente es una innovación el hecho que haya hecho ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay esa diferencia que quizás es solamente temporal, digamos, nos vamos acercando. Ojalá, ojalá. eh, Justo hoy venía pensando y digo, y veía las notas de Independiente o las etiquetas que suele poner el periodismo, la gente. Y yo digo, a ver, Independiente hoy prácticamente es la base de la selección nacional, es la base de todas las inferiores. Y quieren, en vez de aplaudir cómo se está trabajando y la identificación que está teniendo con el fútbol o cómo se involucran, en vez de valorar ese tipo de situaciones, prefieren decir que hay una relación con la federación. A ver, hay cuestiones que son palpables, que son cómo compiten los chicos y cómo venden a sus jugadores, que está ahí, o sea, que te lo están mostrando, o sea, no, por eso digo que eh,
esperemos que este sea el camino. Veo en Católica que también que se están haciendo un montón de cosas y a mí me encantaría que eso venga arraigado a que, por ejemplo, nosotros tenemos base en la Armenia y que la gente de la Armenia se involucre con el club y que cada vez te acompañe más la gente y que la gente de Chillón, Gijón y Amaguaña y toda esa gente acompañe Independiente, eh, que se vaya masificando la cultura, no digo del barra bravismo, sino de una identificación, de sentirte eh, parte de algo. El club de mi barrio. El club de mi barrio, sí, sí, sí. Yo sé que cada vez que se habla de este tema lo relacionan a un resultado. Y a mí me encantaría que sea al revés. Que sea a partir de sentirte parte de y después obviamente los resultados acompañaran o no, pero estaría bueno que más gente se involucre en los clubes, que se involucren en el deporte y que tengan cierta identificación con los clubes. Me imagino que también desde ahí van a ayudar a que esté a la par de lo que venimos hablando, de Argentina, de Brasil, mismo de Uruguay. Estaría buenísimo, pero bueno, sí que lleva su tiempo, ¿no? Hablas de esas lógicas de territorialidad, Sí, ¿no? sí, Pero, y me pongo a pensar un poco que viene desde la concepción de los espacios y la concepción misma de la fundación de las ciudades, sí, digamos, Buenos Aires, sí, cada barrio tiene su club, sí, sus sí, estadios, pero ahí nuestras lógicas de construcción de ciudades han sido distintas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos diferencia, quizá. Pero una vez más, es volver a lo nuestro, a nuestras formas, ¿no? A nuestras maneras. ¿Cómo lograr? Bueno, independiente, obviamente. Cada vez los chicos se identifican porque ganan, porque ganan, porque ganan. Pero sí, como tú dices, será otra cosa más, ¿no? pero es a través del Es a resultado, no través a del través de... resultado. Mismo, yo me acuerdo, llego al país, Liga Campeón 2008, yo llego el La 2009. emoción, Todos los chicos eran de Liga. total. Y nada, en base a un resultado. O me pasó que ese año a mí me sorprendía el predio nacional. Ujú. La cantidad de chicos que se iban a probar. Uf, Hoy no ves a nadie. Y mi hija estudia en el Sauce, en el colegio hablar. al lado. Y no ves a nadie. Y genera una tristeza porque vos decís, este club es grande, este club llenaba la Atahualpa, y hoy la Atahualpa lo ves vacío, con dos o tres barra brava en cada Peleándose entre parte, ellos. peleándose entre ellos. Eh, es triste porque eso en vez de ayudar al crecimiento, eh, nada, va en detrimento de lo que estamos hablando y en que la familia o la gente se aleje más del estadio. Es tristísimo, bueno, hay ese caso específico de Nacional, ¿no? Bueno, yo me crié ahí Sí, y sí, cada vez que paso por ahí lo veo cada vez más gris, más sí, triste. deteriorado el complejo, que vos decías, este era de los mejores complejos del país y hoy El está mejor. igual que hace... No, está peor. Cada vez está Peor, peor. claro, peor que hace mucho tiempo. Entonces, sí que, que es triste porque bueno, eh, para nosotros que nos gusta el fútbol, que nos gusta, que estamos vinculados al fútbol ecuatoriano, nos gustaría que vaya creciendo de ese lado. Regreso al Facu Sí, de River. sí, Jugaba de enganche todas las sí, inferiores. todas las inferiores. Y River sacaba alguno que otro Sí, enganche. sí, 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 sí. Te veías como con posibilidades ciertas de jugar en primera. A ver, era muy difícil, era muy difícil. A ver, anhelaba jugar en primera, pero sí que, eh, a ver, ahí tenés desde los 13 hasta los 20, tenés por año una categoría, novena, octava, séptima. Y generalmente vos de sexta a quinta. Si no subiste ya reserva, Te relegaste. es como que eh, es muy difícil después dar el salto en primera. Y a mí me tocó hacer
llegar hasta cuarta división, hacer los 2 años de cuarta división y subir a primera prácticamente con 3 o 4 partidos en reserva. Me tocó entrenar esa semana con primera división porque me acuerdo que estaba Estrada y Hernán Díaz en el cuerpo técnico y habíamos hecho fútbol con primera y esa práctica había andado bien. Y me acuerdo que River pasa a cuarto de final, había dejado fuera a Banfield en la Copa Libertadores y en el torneo local tenía que cuidar jugadores y me acuerdo que nada, estábamos en estas reuniones con mis amigos mirando el partido de River por Libertadores y estaba Fede Higuaín y bueno, y yo y el resto de mis amigos de ahí del barrio mirando el partido, lo llaman a Fede, le dicen mañana te tenés que presentar con primera y vas a ir con tu hermano, con Gonzalo. Bueno, lo felicitamos, que este y que el otro. A los 5 minutos llama de vuelta la madre y le dice, y avisale a Manteca, a mí me decía Manteca, avisale a Manteca que también se tiene que presentar. Y yo pensé que era una joda, porque ellos ya venían haciendo un proceso. Y bueno, cuestión que nada, nos presentamos al otro día con Nico Domingo, Abel Airas, Fede, Gonzalo, estaba Falcao también que ya estaba en reserva y nada, y el fin de semana nos tocó debutar, pero nada, adelante tenías jugadores y mismo en las categorías que después bueno fueron jugadores de primera, Buenanote, Conca, un montón de jugadores que obviamente competías contra ellos a ver si tenías una posibilidad y después podías llegar, ahora establecerse era muy complicado, o te mandaban a préstamo a otros equipos o tenías que tener la capacidad de que en eso, a mí me tocó jugar 5 o 7 minutos y después volví a reserva y nunca más toqué primera, entonces vos decís, ¿qué podés hacer en 5 minutos, en 7 minutos? Es casi... A menos que... Sí, no, que se te ilumine y que te salgan todas, pero era muy, muy difícil y bueno, fue fugaz, pero hoy me queda como los recuerdos más lindos que tuve, el haber debutado en el club que soy hincha, el que estuve de los 9 años hasta los 20, 21. Y bueno, fueron 5 o 7 minutos. Pero, debut y despedida, pero me queda un recuerdo muy lindo. Paco, en ese momento la lógica del fútbol argentino era jugar con un rombo en la mitad. Sí. Y ocupaba ese espacio de enganche. Sí, generalmente ocupaba ese espacio de enganche. Todas mis inferiores las hice en esa posición. En infantiles se jugaba 4-3-3 y por ahí jugaba de volante por izquierda. Pero sí, prácticamente siempre ahí. Con diferentes características a las que por ahí se me ve ahora. Era más finalizador, un poco más vago. Estar más cerca de los delanteros. Más cerca de los delanteros, ser el del último pase. Hoy me parece que me encuentro como armador, pero un poco más retrasado. Como iniciando la jugada estará en la etapa de gestación, finalización. Esta es más de tratar de ser la salida clara, de mostrarme. Pero sí, prácticamente era el puesto que siempre me gustaba, que así lo sentía y bueno, con el transcurso del tiempo también se ha ido modificando esa posición, ¿no? Y se ha ido modificando mucho el juego también. Tremendo. A ver, yo creo que en esos tiempos el jugador talentoso jugaba. Hoy el jugador talentoso, si no corre, si no le agrega algo más, si no colabora en la presión, si no pasa la línea de la pelota, se volvió más físico. A mi gusto, para el espectáculo se volvió
tal vez un poco más aburrido, pero bueno, es lo que hay, sigue siendo una pasión para mí y nada, esperando que vuelvan los talentosos, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, sí me gustaría que haya más de los virtuosos que de los que corren más. Pero bueno, el talento también se va reconfigurando, ¿no? Digo, hoy Totalmente. no sé, Cachaboe tiene que recibir de espaldas con dos que vienen a Sí. marcarlos y recibir en un primer pase Sí. ya dejarlo al pie correcto del defensa para seguir jugando. Y eso es un talento también, digamos, no es, Sí. no es fácil. Sí, pero yo creo que antes era innato. O sea, hoy te dicen escaneá, hoy te hacen trabajos de. eh, por ejemplo, te ponen tres mini arcos, te ponen colores o te ponen luces y te dan un pase y vos te dicen el color y vos tenés que jugar ahí. Y en otro momento, y en general, eh, hoy prácticamente los cuerpos técnicos le dan las soluciones al jugador. Agarran, te muestran el vídeo, eh, cómo vamos a atacar, cómo vamos a defender, las cualidades del rival, eh, cómo lo podemos lastimar, cómo lo podemos presionar, si podemos salir jugando de abajo. Eh, Antes era más, Intuitivo. más intuitivo y hoy creo que el jugador perdió la intuición. Hoy necesita de Al o se ordenamiento. apoya mucho en las soluciones que le da el cuerpo técnico. Eh, pero bueno, sí que ha ido cambiando y sí que es lo que hay, es lo que hay. Es un juego totalmente distinto, ¿no? Como Diferente. el básquet del otro día. No entiendo mucho, pero bueno, hoy me parece que era Charles Barkley, decía que no existe más el básquet, que hoy son todos lanzamientos de tres. Sí, sí. Y bueno, eso es como la lógica de todos los deportes, De ¿no? todos Todos los van cambiando. deportes. De todos los deportes van cambiando. Hoy los deportistas son cada vez más atletas. O sea, era imposible hablar de un nutricionista, hablar de un psicólogo, hablar de todo lo que conforma, ¿no?, un cuerpo técnico. Antes eran tres personas, técnico, ayudante y preparador físico. Y prácticamente hacías la semana tipo, o sea, primer día físico 10 kilómetros y hoy todo tiene que ir orientado a lo que vas a enfrentar el fin de semana, tenés a la nutricionista que te dice lo que tenés que comer, terminás, hablas con el psicólogo. Eh, sí, a ver, lo que uno vivía en el barrio, lo que uno vivía hoy está como mucho más estructurado, más mecanizado. Eh, y me imagino que el básquet también. El básquet hoy tenés la posibilidad de que por ahí, como juega Jordan, como juega Barkley, alguna falta no se cobraban, hoy se pita todo, hoy el virtuoso es el que tira el que De tira más lejos. de 20 metros y no el que pasa entre dos y la vuelca. Pero bueno, yo qué sé, es lo que está pasando, ¿no? De esto que hablábamos de las metodologías de entrenamiento, ¿no? El jueves era fútbol, era el día que todo el mundo quería, Sí. y hoy fútbol casi nadie lo hace, ¿no? No. A ver, en ese sentido, el fútbol ese estaba buenísimo, pero hoy lo entiendo mucho más y hoy me parece que eh, es dar en la tecla. A ver, cuando nosotros hacíamos las pretemporadas prácticamente no veíamos la pelota, eh, corrías Arena. 10, 12 en lugares donde por ahí hacías montaña o corrías en adoquín, que eso era una locura, para un deportista era una locura y hoy está mucho mejor manejado, los cuerpos técnicos están mucho más preparados, hay muchas más herramientas, tecnología que bueno, que reducen, eh,
creo que esos errores que habían anteriormente, y bueno, está buenísimo que esté relacionado al deporte que vas a practicar. Porque antes la preparación física, medianamente para todos los deportes, era más o menos lo mismo. Sí. Paco, ayer jugaste 60 minutos Sí. después de bastante tiempo. Sí, de varios meses. Sí. Sí, este año ha sido complicado. Sí. Es una hernia discal lo que tienes. Sí, tuve 2 operaciones de hernia. La hernia es la misma. En teoría ya está bien. Pero sí, justo la semana anterior hablaba con el profe Diego de que hacía 7 u 8 años que venía jugando prácticamente el 90-95% de los partidos, y este año me encuentra con que el día de ayer era mi segundo partido titular, y que a veces yo los entiendo a los cuerpos técnicos cada vez más, porque sé que es una profesión muy difícil, tomar decisiones, tener contento a todos. Él me decía algo que es una realidad, que contento están los que inician, los que juegan. El resto, el que entra mucho o poco, se enoja porque entra poco, porque tiene que ser titular. El que es convocado y no entra también va a estar enojado. El que no es convocado, lo mismo. Y nada, me fui un poco a lo que iba, pero sí que me costó mucho el tema de las emociones, y que ellos me ayudaron muchísimo en el entendimiento, en tratar de acompañarme, y bueno, me pasó que este año fue atípico, pero bueno, trato de surfear estas situaciones, y trato de en toda esta vorágine de tratar de disfrutar que es lo más complejo. Ayer entrar con mi hija, tener la posibilidad de volver a jugar me hizo muy bien, y bueno, nada, esperando obviamente seguir sumando minutos, seguir siendo útil para el equipo, y bueno, viendo hasta dónde va la carrera, ¿no? Es un rol diferente el que te ha tocado esta vez, este año, ¿no? El otro día estaba aquí con el profe Diego y yo le decía que pienso que el jugador de fútbol, si tuviera el mismo físico hasta los 60 años, sería cada vez mejor jugador porque entiende más del juego, está mucho más tranquilo, es mucho más cerebral, ¿no? Pero desde afuera de la cancha y en tu rol de capitán, inclusive, supongo que te tienes que encargar de muchas otras cosas más aparte del juego, ¿no? Estar con los chicos, no sé, como creo que la gente no entiende muy bien cuál es el rol de un capitán más allá de hablar con el árbitro. Sí, son varios los roles, y más en alguien que estuvo tanto, o que tiene tanta vinculación con un club. Y sí, ya sea desde hablar con los dirigentes, de ver en qué momento, cuándo, de hablar con el cuerpo técnico, de hablar con tus compañeros, de hablar con los más chicos. Sí, son varios los roles, y en este último tiempo me tocó también el de no sentirme en un rol activo. Me tocó mucho tiempo ver los partidos desde afuera, o por ahí estando en el banco sabiendo que no iba a poder sumar ni un minuto porque todavía o no tenía la alta médica, que eso es algo que también agradezco al cuerpo técnico que me haya hecho partícipe, porque aprendo, pregunto un montón de cuestiones, y también intento colaborar desde donde me toca. De si veo algún tipo de situación en la cancha, ellos te dan el espacio para vos poder participar, que habla de su humildad, habla de su don de gente. Y bueno, y entendí en esas circunstancias el rol que me tocaba. Ahora, una vez que me puse al 100, o que ya podía
ser del equipo, ser parte del equipo, ahí me costó un poco más aceptar el que tal vez entrar a un partido 5 minutos, entrar a un partido 8 minutos, el prepararme toda la semana eh, como me preparé siempre y tal vez no ingresar al cambio. Eh, es un trabajo que estoy haciendo, eh, que me cuesta y que lo hablé con el profe desde que a mí me sostiene hoy, a mis 40 años, el seguir jugando, la pasión y la competitividad que tuve siempre. El día que no lo tenga más, seguramente deje de jugar. Eh, pero también el saber manejar esas situaciones, el saber manejar mi estado de ánimo, el saber manejar y que mi rol como capitán o mi rol como alguien importante no afecte a mis compañeros o no o por poner una mala cara, por no jugar, el contagiar al resto de los suplentes. Eh, es lindo, es difícil y son cuestiones difíciles de asimilar, pero bueno, es un trabajo diario, ¿no? El otro día escuché una nota que diste que fue Célico el primero que te cambió como de posición, que Sí, te tiró un poco más atrás. sí, ¿Y sí, sí, sí. qué te pedía él, por ejemplo, en salida de balón cuando te dijo que empieces a jugar un poco más atrás? A ver, Jorge, con mucha soltura y mucho convencimiento y con la audacia que lo caracteriza, eh, me dijo, ¿sabes que te pienso más en esa, creo que vas a ser más productivo en esa posición que de enlace? Y me explicó y me convenció que, eh, porque yo como te contaba anteriormente, no era que era vago, sí que no era Sentías la marca. el típico volante que muerde, que se tira los pies, que roba y hábilmente te deja la pierna un poco más fuerte. Me dice, no, pero vos, me dice, vos siempre con el posicionamiento, leyendo la jugada unos segundos antes que el rival, vas a poder jugar ahí. Y me lo dijo tan claramente que me convenció. Arrancamos esa pretemporada haciendo amistoso, me fue bien, me fue gustando la posición y bueno, la verdad que agradecido porque eh, Le dio una nueva nada, dimensión a tu sí, juego. sí, 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 y además eh, nada, uno entendiendo que el fútbol ya empezaba a cambiar. O sea, antes el enlace jugaba solo de enlace, el 9 jugaba solo de 9 y hoy el 9 tiene que saber cómo presionar y si queda de extremo tiene que saber el recorrido que tiene que hacer y mismo en el resto de posiciones. El central hoy no es uno que la Pega revolea, para sino que arriba. tiene que buscar el hombre libre, interpretar cuándo soltar, cuándo no, cuándo conducir, cuándo no. El arquero tiene que jugar más con los pies. Eh, está bueno porque hoy al jugador que le gusta, que le apasiona, tiene que interpretar un montón de situaciones que te demuestra el rival, eh, y que tenés que ir sorteando en los partidos, a diferencia de años anteriores que era mucho más, eh, más, no sé cómo decirlo, natural, Más suelto, más suelto, más interpretativo. interpretativo, sí, sí, sí. Ayer te veía recibiendo mucho, como que vaya largo y profundo Mejía y tú te tirabas como para recibir ahí a veces. Eh, ¿Cómo vas sintiendo en dónde te tienes que ir posicionando con la presión del rival? ¿O son mecanismos que ya se van automatizando para la salida? Sobre todo por un equipo como Católica se hace muy fuerte en tener la pelota. Sí, sí, sí. A ver, también son cuestiones que te marca el rival. El día de ayer teníamos prácticamente un equipo que, con una línea de 5 con 3 volantes,
con un bloque bajo muy fuerte, muy difícil de vulnerar, Que generalmente a Católica le hacen eso siempre. que la gran mayoría de equipos. Pero, por ejemplo, Liga también trabaja una línea de 5, Más pero sin adelante. embargo a diferentes alturas. Sí. Entonces, y con una elaboración un poco más, o no tan directa como tenía el Cuenca ayer. Entonces te permite por ahí encontrar los espacios, te permite tal vez más jugar de tú a tú que Cuenca, que te lleva Delfín el otro día. Delfín el otro día, te llevan a situaciones incómodas, eh, te, eh, es muy complicado progresar, que a veces es lo que no entiende la gente, porque eh, Católica al ser poco se escucha siempre el para adelante, para adelante. Sí, yo también quiero ir para adelante, pero es chocarte contra una pared. ¿Cómo vas para adelante? Eh, ¿Cuáles son las circunstancias que te presenta el rival? Y en el partido de ayer, generalmente yo juego más retrasado, por ahí en el lugar en el que lo hizo Clavijo. Sin embargo, para este partido el profe me dijo, quiero que presiones la salida del 5, quiero que busque los cuadrados al costado, son las zonas intermedias entre la línea de defensa y los volantes. Y me costó porque hacían una muy buena reducción de espacios y prácticamente era muy difícil filtrar. El campo tal vez, aunque no parece desde arriba, estaba muy inestable para las recepciones. Te venía muy difícil el balón y bueno, se hacen partidos complicados que al final se terminan abriendo por una pelota parada, Un buen centro. un buen centro. A ver, a diferencia del partido con Delfín de Libertad, en el partido de ayer Diego hizo hincapié en que no centremos por centrar, pero sí que una vuelta, dos vueltas, y si no encontramos, tratar de atacar el espacio y de centrar. Y generalmente Católica eso no lo hacía. Le daba una, dos, tres vueltas, intentaba asociarse por el medio, rematar. Y Han bueno, encontrado en Mejía a alguien muy preciso para tirar el centro. sí, Y el movimiento ayer de Fajardo también, ¿no? sí, Llevándolo y encontrando el sí. espacio atrás. Sí, por eso digo que a veces para el hincha, para el periodismo, es muy fácil hacer un análisis, es decir, ¿por qué lo sacás a Palacio si es el goleador del torneo? ¿Y por qué sacás a este? ¿Y por qué pones a este? Y el profe Diego, Fernando, Avi, nos tienen a nosotros todo el día, todos los días, no sabe si este está con una sobrecarga o no sé, tuvo un acto de indisciplina. Entonces, como hoy las redes te permiten eso y como hoy los programas te dan 2 o 3 horas para hablar de fútbol y tenés que rellenar, hablan cualquier tipo de pavada. Y los profes se la pasan todo el día en el club viendo cómo pueden vulnerar al rival, cómo le pueden atacar, cómo se puede defender, si para este partido es Fajardo y si para este partido es Palacio. Por eso a veces, como uno tiene un celular en la mano, como uno tiene una computadora y es gratis escribir, a veces se cuestiona por el simple hecho de cuestionar, no por verdaderamente tomarse 10, 15 segundos, un minuto y decir, no, pará. A ver, en las últimas 10 fechas ganamos 7, empatamos 3, igual hay cuestionamiento. No me parece justo, no me parece justo. Entonces, sí, el profe se mata, encontró en Meji, a ver, cuando llegó, no, que Meji no es lateral, es extremo. Sí, bueno, pero yo lo quiero utilizar de lateral porque me da esto en salida. Y bueno, también hay que entenderlo.
Y le costó un par de partidos. Le costó un par de partidos porque venía de jugar en Nacional, tal vez con una idea diferente, con compañeros diferentes. Esto no es acomodar dos fichitas y funciona, ¿no? Lleva su tiempo. Por eso digo, hoy cada día entiendo más a los cuerpos técnicos y cada vez me pongo más en el lugar de ellos porque es muy complejo satisfacer a los jugadores, satisfacer al hincha, satisfacer al periodismo, pero bueno, es una linda profesión. El otro día estuve en el estadio cuando jugaron con Alianza. Sí. Y había más gente sí. Pero bueno, no eran hinchas de Católica, No, era gente que iba a ver un partido de fútbol. Pero bueno, eso. Bueno, yo no voy mucho al estadio porque no soporto mucho el comentario de ese tipo, ¿no? Pero me daba cuenta que es difícil entender qué es lo que está sucediendo cuando no tienes el contexto de un trabajo, de un futbolista, de lo rápido que va el balón, de la presión del rival, de que meter un cambio de frente con la pierna cambiada de 60 metros. Es algo realmente complicado, ¿no? Y la gente realmente no entiende y piensa que porque entrenas todos los días lo tienes que hacer bien. Y porque paga su boleto tiene derecho a putear. Bueno, entonces todo eso me hace pensar en eso que justo hablábamos con la configuración de la sociedad, ¿no? De todo muy rápido, de quererlo todo rápido, bien, y exigirle al otro, al profesional de eso. Sí, me pasa con mis hijas, que lo veo esa situación de tener todo ya, de tener todo en la mano y con respecto a eso, el cuestionamiento es ¿cómo no le van a ganar a un equipo peruano? Si Ecuador está por encima del equipo peruano, no importa si los 9 de ellos eran Barco y el suplente Guerrero, si Gaibor, Castillo, prácticamente toda la selección de Perú, la defensa era de Alianza. La diferencia de presupuesto que tiene un club. Diferencia de presupuesto, la hinchada, son la historia, son un montón de circunstancias que, a ver, yo entiendo que el hincha no es racional, pero y que a veces uno lo puede entender. Ahora del periodismo, de gente que verdaderamente estudió una carrera relacionada al fútbol y que haya este tipo de críticas o este tipo de etiquetas, como decíamos, de equipo chimbador, Católica siempre lo mismo. Decís, sí que molesta, no voy a decir que no, porque sí que molesta, porque no hay nunca una valoración a un equipo que hace 12, 13 años que viene haciendo las cosas muy bien y que hoy la fácil es decir, Católica siempre se cae, Católica le hace la casita a los grandes, Católica, y nunca cómo compite Católica. Eso sí que molesta. De los hinchas es muy difícil que se pueda entender porque racionalizar, sí, porque y más con como vos decís, en gente que tal vez no es hincha del club o va solo porque viene un gran rival, que también lo vi cuando juega Independiente, cuando juegan ese tipo de equipos, que es el grito es para adelante, das un pase para atrás porque querés invitar al rival a que salga un poco. No, ellos quieren para adelante. Entonces vos decís, es muy difícil satisfacer eso a toda la gente que va al estadio. Nos dejó muchísimo material el Facu. No se pierdan la segunda parte de esta charla. Vamos a hablar más sobre Católica, más sobre el juego, pero también adentrarnos un poco en cómo piensa el Facu, en lo social, en lo político. La verdad es que no le huyó a nada. Y los espero el próximo lunes en la segunda parte de esta grandísima charla.